decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nosotros en este evangelio vamos a darnos cuenta de la intención de Lucas, muy diferente a la de Mateo en este texto. Fíjense que Lucas no menciona aquí para nada la resurrección de Jesús, los 3 días de Jonás en el vientre del pez, ni nada por el estilo. Cuando nos hablan de la señal de Jonás, pudiéramos pensar enseguida la muerte y resurrección de Jesús, 3 días en la tumba, pero resucita. Pues Lucas no nos dice precisamente nada sobre eso. Ese no es el mensaje que Lucas quiere darnos aquí. Fíjense el contexto donde está. La lucha que ha venido teniendo Jesús con la doctrina, con el mensaje. Se ha enfrentado a los líderes religiosos de la época y les ha dicho cuán mal están, al punto que trata a esa doctrina de estas personas como doctrina diabólica. Y sin duda alguna, cuando uno mira de cerca a Jesús, por eso lo odian. El sistema religioso de su época se va contra él, se enemista con Jesús. Y eso sucede desde el comienzo del ministerio. ¿Se acuerdan cuando por primera vez Jesús sacó del templo a los mercaderes y les desmanteló sus negocios corruptos? Al final del Evangelio, al final de la vida de Jesús, repetirá la misma acción. Irá al templo y hará lo mismo, sacará a los mercaderes. De comienzo a fin Jesús hace la misma acción y con la misma acción está diciéndole a la gente religiosa de su tiempo y a los líderes religiosos de su tiempo: ustedes no están asumiendo el Evangelio, ustedes no viven el Evangelio, no han entendido el Evangelio, no han entendido la voz de Dios. Y eso, repito, hace que estos líderes religiosos se vayan contra él. Además de otras acciones, ¿verdad?, que hizo Jesús. Sana en sábado y eso aira a los líderes religiosos. Se enfurecen cuando él se declara Señor del día de reposo. Se molestan cuando cura a aquel hombre de la mano seca en día de reposo. También se molestan cuando ven que los discípulos violan las tradiciones rabínicas, por ejemplo, de lavarse las manos antes de comer. Todo lo que ven en Jesús es una reacción contra el sistema religioso de la época y contra la doctrina que ellos enseñaban, esos líderes religiosos enseñaban. Y por eso lo odian tanto. Y fíjense que aquí está Jesús en este pasaje de Lucas en un conflicto con los escribas y fariseos. Acuérdense que eso comenzó en el versículo 15. En el 16 a Jesús le piden una señal. Los presentes allí le piden señal. Parece que Jesús no les hubiera dejado evidencias claras de que él era el Mesías de Dios. Y contra toda lógica, ellos dejan ver que el Señor no les había dado suficiente luz, suficiente claridad para asegurar su deidad. La señal entonces que exigían, según ellos, sería la prueba que necesitaban para por fin concluir que Jesús venía de parte de Dios y no de Satanás como lo habían acusado. Jesús hace lo que hace en el poder del diablo, dijeron ellos.
La señal acreditaría a Jesús como Mesías. Y fíjense qué sucede dentro de esa tradición. Quien pide realmente un signo o una señal a Jesús en este caso, es porque todavía no lo ha entendido. Es porque todavía no ha reconocido quién es Él, el valor de su persona. Lo ven como insignificante. Jesús, ¿qué va a decirles? ¿Qué va a mostrarles? Que el asunto no era falta de luz en ellos, de falta de claridad en ellos. El asunto es ceguera total. La luz estaba en todas partes. Jesús resplandecía en cada actuación. Su gloria se mostraba en cada hecho realizado por Él. Tanto en su predicación, en su enseñanza, como en sus milagros. La luz de Cristo se mostraba de manera abundante. Sin embargo, a pesar de que Él revelaba su deidad de modo evidente, ellos no la descubrieron. Sus oídos, sus ojos, sus mentes estaban inhabilitadas para oír, ver y entender. Realmente tenían un corazón malo, como dice Jesús, un corazón incrédulo. Y fíjense que aquí está la gente amontonada, apiñados, presionándose los unos contra los otros. Y en medio de todo esto aparece una respuesta seria de Jesús ante la demanda de señal. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Y miren lo que dice, aclara. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Señal a los ninivitas, a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. La señal, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Este texto es bien hermoso por lo que significa para la vida de fe. Fíjense lo que significaría para la gente de aquel tiempo y lo que significa para los posteriores a aquel tiempo. Comienza diciendo Jesús, esta generación es mala. Y fíjense a quién le está diciendo eso. A los que se dicen ser parte del pueblo de Dios, a los escogidos judíos de aquel tiempo. No está hablando Jesús a paganos. No está hablando Jesús a adoradores de ídolos de otras etnias. No está hablando Jesús a impíos paganos. Le está hablando al pueblo escogido. Esa era la generación mala. Esa que según ellos mismos conocían la palabra de Dios. Esa que era sumamente moral, religiosa, consciente de Dios y hasta se declaraban descendientes de Abraham. A ese pueblo estaba dedicado Jesús y precisamente a ese pueblo habla. Acuérdese que el mismo Pablo reconoce que el pueblo judío era un pueblo que reclamaba señales. Pablo dice, los judíos piden señales y esos judíos sencillamente no estaban andando conforme a lo que Dios establecía. Esos judíos no veían en Jesús
a Dios mismo, al Mesías. No descubren en Jesús esa gran verdad de ser el enviado de Dios para salvación. Al contrario, invierten la realidad y le van a decir a Jesús que la fuente de su poder proviene del diablo mismo. Más aún, Jesús está poseído por el diablo. El diablo le da ese poder. El mismo pueblo descalifica a Jesús, pero se descalifica a sí mismo como pueblo. No cree, no ve, está ciego a la verdad de Dios, ha lanzado una gran blasfemia que lo condena y quieren una señal. Y al pedir señal, estaban reafirmando que Jesús era el culpable para que lo rechazaran, porque supuestamente no les había proporcionado suficiente evidencia. Eso, en las mentes de la gente, justificaba la conclusión que habían sacado. Jesús es un siervo de Satanás, no de Dios. Tremenda conclusión que los excluye a ellos del reino, porque esa conclusión es una blasfemia imperdonable. Y fíjense que la señal que ellos pedían, dice Jesús, no se les va a dar, porque es que ya la señal la tenían. Y la señal les fue dada hace mucho tiempo. Y esa señal mostraría sin lugar a dudas a Jesús como Dios, como Mesías, como Salvador. Esa señal la identificó él como la señal de Jonás y como la señal de la reina de Sabá o la reina del sur que va a visitar a Salomón para escuchar su sabiduría. El texto dice, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces la señal es la misma en los dos eventos similares. Una la de Jonás para los ninivitas y la otra la reina del sur que visita a Salomón para deleitarse en su sabiduría. Veamos el significado muy rápido. ¿Qué nos está diciendo entonces Lucas? Y quiero insistir en eso. El Hijo del Hombre será para la generación de su tiempo, esa que lo cuestiona, como Jonás fue señal para los ninivitas. ¿En qué sentido? Jonás fue el predicador que anunció la palabra fuerte de Dios para el arrepentimiento y la conversión. La señal consiste en la predicación de la necesidad de arrepentimiento de las personas de sus delitos y pecados. Y Jonás atraviesa Nínive de extremo a extremo, llamando al arrepentimiento con un mensaje que tenía simplemente 8 palabras. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ese llamado al arrepentimiento, si no se da, habrá juicio, habrá destrucción por no volverse a Dios. Si se da, habrá perdón. Fíjense que Jonás en el capítulo 1, verso 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, vete a Nínive, la ciudad pagana, y proclama allí el mensaje que te doy para ella, porque ha subido su maldad ante mí. Hay pecado en Nínive, hay maldad en Nínive. Necesitan con urgencia el mensaje de Dios. Necesitan con urgencia el mensaje de la salvación, de la redención, del arrepentimiento. Necesitan convertirse. Los que buscan señal
son la generación malvada. Y eso solo tienen como señal lo que Jonás fue a los ninivitas. El hombre que predicó una palabra fuerte para conversión. Y es lo mismo que está haciendo Jesús en ese momento. Como Jonás está predicando y está hablando una palabra fuerte para arrepentimiento y conversión. Si no hay tal, como en aquel tiempo, el juicio estaba establecido. La señal de Lucas tiene sentido evangelístico, de predicación. Se enfrentan la aceptación del mensaje de Dios versus el rechazo del mensaje de Dios, del anuncio de la salvación de Dios. Si se escucha a Dios, hay arrepentimiento y perdón. Si no, hay castigo y condenación. Jesús es como Jonás, el profeta, que anuncia en el poder y sabiduría de Dios la verdad de Dios para vida o para muerte. De la actitud que tome cada uno ante el mensaje, dependerá que Dios perdone y salve o no perdone y condene, tal como estaba establecido para Nínive. Por eso los ninivitas son señal para esta gente del tiempo de Jesús. Ellos recibieron el mensaje y de ellos y de la gracia de Dios en ellos dependería su salvación o su condena en aquel tiempo. Y fíjense que Lucas agrega un relato que es similar. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. He aquí, ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Otra vez, la misma señal, escuchar la voz del Rey de Dios. El anterior, escuchar la voz del profeta de Dios. Sabá, acuérdese, era un pequeño reino. Según los geógrafos, estaba situado en la región suroccidental de Arabia. Acuérdense que esta reina escucha, oye de Salomón y quiere ir a verlo. Se sorprende porque escucha que es demasiado sabio. Y tan lejos como estaba, decide ir hacia el hijo de David. Llega a él, dice el texto, en Primero de Reyes, con muchos regalos. Y cuando vino a Salomón, le puso lo que en su corazón tenía. Y se deleita y se asombra ante la palabra del rey. Todo lo que ella le preguntó al rey, Salomón se lo contestó y ella quedó satisfecha. Al final, después de todo ese gran diálogo, ¿qué va a decir ella? Primero de Reyes 19. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Qué está pasando aquí? Una reina pagana escucha la sabiduría de Salomón, ¿y en qué termina? Primero, alabando a Dios, lo exalta a Dios. Y luego va a decir, tú eres el rey de Dios que hace derecho y justicia y que ama a su pueblo. ¿Qué debió hacer la generación mala y perversa del tiempo de Jesús que escuchó la sabiduría que provenía de Jesús? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el que ha venido a dar vida eterna. Esa debió ser la respuesta. La misma respuesta de la reina de Sabá a Salomón debió ser la misma respuesta que debió dar el pueblo judío a Jesús. Por eso la reina de Sabá se levantará como señal para los judíos.
así como los ninivitas son señal para los judíos. Escucharon el mensaje, reconocieron la voz de Dios, se volvieron a Dios, alabaron a Dios, escucharon a Dios. Los ninivitas y la reina del sur se levantarán a dar testimonio en contra de los judíos del tiempo de Jesús, porque teniendo el gran privilegio, teniendo la gran oportunidad de escuchar a Dios y a Dios mismo en persona, de escuchar el mensaje de vida en labios del Mesías, ellos, esos judíos, se negaron a recibirlo. Y más aún, el Mesías les mostró señales y también las rechazaron. ¿Y todo para qué? Para que ellos pudieran reconocer a Cristo Jesús como el que traía la palabra de Dios, como el enviado de Dios, como el Salvador de ellos, como la vida para ellos. Y esto es tremendo. La condenación de los judíos será más definitiva y más fuerte porque fueron para ellos mayores los privilegios. El evangelista Lucas traza de Cristo la imagen de un Jonás que invita a la conversión, de un Salomón que predica sabiduría y convence y da vida. Y Dios los pone como señal, como signo para el bien del pueblo judío y ahora para el bien nuestro. Y no pondrá a otro, porque el texto lo dice. No voy a dar más señal. Aquí están las señales. La llamada de Lucas es a la conversión, a la vuelta de Dios, y es un llamado urgente, porque ese Dios está hablándonos, está mostrándonos su verdad que recibió el Hijo del Padre. Jesús mismo lo va a decir, lo que yo he recibido del Padre, eso es lo que yo les comunico a ustedes. Por tanto, los judíos, si hubieran entendido el mensaje, si hubieran escuchado el mensaje, como la reina del sur hubieran reconocido a Jesús, lo hubieran acogido y lo hubieran amado. Y miren que Jesús aclara, aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón, aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Pónganse ustedes a pensar, si Salomón y Jonás fueron escuchados por sus oyentes. Y Jonás, el profeta de Dios, el predicador de Dios. Salomón, el rey de Dios, con la sabiduría de Dios. Fueron escuchados. Ahora aparece Dios mismo, y Dios mismo, con palabras más sabias que las de Salomón, con las palabras más poderosas que las del rey, porque provienen de Dios mismo, y con las palabras más claras, pero más contundentes que las palabras del profeta Jonás. Y no es escuchado. Si los ninivitas y la reina escucharon a aquellos que les hablaron, a Salomón y a Jonás, entonces Jesús, que traía la sabiduría más sublime y venía con el amor más sublime y con el poder más grande, debió ser escuchado. Y fíjense que es rechazado. Una cosa es pedir signos o pedir señales y otra cosa es acoger al de las señales por los signos que hace. Y las señales no vendrán más, ya las señales están ante nuestros ojos. Jesucristo, que viene a este mundo a predicar el mensaje de la buena nueva para la conversión y salvación de muchos. Ahí está la señal. Ahí está el signo para Lucas. Para Mateo, repito, será el signo otro. ¿Cuál será el signo para Mateo?
La señal es Cristo mismo que muere, que es sepultado, que dura 3 días en la tierra, pero que se levanta de entre los muertos como evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de Él para vida de los hombres. Fíjense las dos intenciones según los autores. Lucas nos está diciendo, Jesús nos está dando 2 señales claras, que en últimas es una sola. Él mismo es el que trae el mensaje de la vida que tiene que ser escuchado y acogido y que nos lleva a nosotros a reconocerlo como el Mesías de Dios y amarlo como el Hijo de Dios. Eso nos está diciendo. La señal para Lucas es Jesús es la palabra que debe ser acogida. Jesús está frente a los hombres en presencia viva y con su presencia vivificante como palabra que debe ser escuchada, amada y acogida. Generación perversa, les dice. Ustedes corren detrás de cosas extraordinarias, pero descuidan lo esencial. A mí mismo como palabra de Dios, como el logos de Dios, como esa palabra que existía antes de todo, que estaba en Dios, que era Dios, pero que viene a este mundo y se hace carne, se hace visible, se hace vida y se ofrece a los hombres para vida. Ese es Jesús. Y tenemos que reconocerlo en esa dimensión. Él es semeion, es signo, es señal viva de Dios. Es presencia viva de Dios para vida de los hombres. Por eso la señal para Lucas, el signo para Lucas es la persona misma de Jesús que predica su palabra para vida, para conversión. Como lo hizo Jonás y como lo hizo Salomón. La generación mala de la época de Jesús y la generación mala de hoy serán juzgadas por no acoger esta palabra que convierte y que vivifica. La generación mala de aquel tiempo como la generación mala de este tiempo tendrán como testimonio a la reina del sur y a los ninivitas. Ella, la reina del sur, vino de lejos para escuchar la palabra de sabiduría. Y Jonás va para dar palabra de sabiduría y de vida. Nínive se convierte, la reina del sur acoge la palabra, reconoce que es Dios hablando, como los ninivitas reconocieron que era Dios hablando, acogieron el mensaje y recibieron la vida. Y fíjense aquí el cambio. Los judíos, desde su punto de vista, serían el pueblo que juzgaría a las naciones al final de los tiempos. Y mire lo que está diciéndonos Jesús, qué pasará en los últimos tiempos. Se invierten los papeles, los paganos juzgarán a esta generación que pone resistencias a la predicación de Jesús. Ellos se levantarán como testigos. Y el verbo en griego sería, se pondrán cara a cara y confrontarán. Como en un careo, esa es la figura que se utiliza por Lucas, como en un careo. Es como si la reina del sur se apareciera y dijera, yo, pagana,
escuché la sabiduría de Dios, la cogí, la amé y la acepté y la viví. Ustedes, pueblo de Dios, escucharon la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la rechazaron. ¿Qué merecen? La muerte. La muerte. La gente quería ver portentos notables, perceptibles con los sentidos, que les llevara a comprobar la autoridad de Jesús, el mesianismo de Jesús. Pero Él ofrece un signo. Él mismo y su predicación profética para conversión. No hay más. ¿Quieren signo? Miren a los ninivitas. ¿Quieren signo? Miren a la reina de Sabá. Miren a la reina del sur. Recibieron la palabra y tuvieron vida. Y fíjense que ese va a ser el tema central en muchos textos. Usted lee, por ejemplo, la carta a los hebreos. ¿Qué nos va a decir? Jesucristo es la palabra suprema de Dios. Mire, léase el capítulo 1. Dios es el heredero de todas las cosas. Jesucristo, perdón, es el heredero de todas las cosas. Jesucristo hizo el mundo. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Es mayor que cualquier ángel. Los ángeles le adoran. Él es Dios poderoso. Él es el mensaje de Dios. Dios ha hablado mediante su Hijo, palabra, y este Hijo es el Creador, sustentador, Señor, gobernador, redentor de los hombres. Y fíjense que en ese capítulo no hay mandatos, solo declaraciones sublimes de la grandeza de Jesús, palabra suprema de Dios. Pero ¿qué pasa en el capítulo 2? Ahora llega alguien, esa palabra, dice el texto, superior a los ángeles, más grande que los ángeles que hablaron en el pasado y que tuvieron acogida en el pasado. Ahora viene uno más grande que los ángeles que tuvieron acogida en el pasado y nos habla. Tenemos que acogerlo. Ya no hay mediadores. Ahora es el mediador mismo el que nos habla. Y ya habla de la gran salvación, de la vida que trae por su muerte y resurrección. Por eso no descuidemos una salvación tan grande, por una obra tan grande como la que hizo Jesús. Y fíjense que Hebreos nos va a ir llevando a conocer a Jesús como el sublime, el sublime, el sublime, el sublime, el que no debe ser rechazado, el que debe ser escuchado, el que debe ser amado, el que debe ser seguido, el que debe ser adorado. Porque no solamente lo va a presentar como superior a los ángeles, sino como superior a los profetas, como superior a Moisés, como superior al sacerdocio antiguo, como superior al sacrificio antiguo. Jesús es superior, Él es la vida misma y es Él el que da la vida y por eso Él, para tener vida, tiene que ser escuchado, tiene que ser acogido. Los ángeles fueron escuchados, Moisés fue escuchado, Abraham fue escuchado, Jacob fue escuchado. En el pasado los líderes judíos fueron escuchados por los hombres, por el pueblo de Dios. Con mayor razón, el que es superior a todos ellos tiene que ser escuchado. Por eso el mandamiento del libro, de la carta a los hebreos, es ese. Debemos prestar atención al que nos habla. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando en su Hijo y por su Hijo. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que oímos del Hijo. Dios ha hablado mediante su Hijo, por eso escuchemos cuidadosamente
a ese Hijo que es superior a todos y a todo, inclusive superior a la creación misma, como dice Hebreos. Es como dice un autor, traduciendo la frase de Hebreos, es excesivamente necesario que prestemos atención a Jesús al que hemos oído. Es excesivamente necesario prestar atención a Jesús, palabra de Dios. Y fíjense que las frases que va a traer esta carta, consideren, escuchen, miren, ojalá la lea con cautela. Y el mandato no es hagan para Jesús, el mandato es escúchenlo y acójanlo, escúchenlo y acójanlo, escúchenlo y acójanlo. Lógicamente eso nos va a llevar a servirle y a adorarle. Claro que sí. Pero ese escuchen es precisamente un acto de fe que me lleva a mí no solamente a reconocer que su palabra es la verdad, sino que Él es esa palabra y Él es la verdad. Y a partir de ahí vienen todos los cambios en nuestra vida espiritual. Por eso la vida cristiana es por encima de todo una vida de contemplación, de meditación, de estudio y de acogida de Jesús en su palabra. Él debe ser el objeto de nuestra mirada. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa expresión lo que nos está diciendo es, tu mirada debe ser única y exclusivamente para Jesús, porque es el único que puede darte fe, desarrollar tu fe y culminar tu fe. Así que, hermanos, el mensaje de Lucas es este mismo mensaje. Y es un mensaje con urgencia. Y con urgencia porque sin duda alguna Jesucristo se constituye en la persona que para los hombres dará la vida. Y a nosotros mismos nos dará la vida y nos sostendrá hasta el final. Por eso Jesucristo no solamente será la persona a predicar en el mundo, sino la persona a buscar por nosotros aquí y ahora para que podamos sostenernos en nuestro caminar hasta el final de nuestros días. Porque sin Jesús es imposible alcanzar la meta. Jesús será todo para nosotros. Jesús será la vida de nosotros. Jesús será, como dice el apóstol San Pablo, nuestro vivir. Y solo Él, su palabra, su mensaje, su verdad, esa que recibió del Padre, esa misma nos la está transmitiendo hoy a nosotros. Él ha venido a hablarnos de Dios. Y por eso su palabra para nosotros tiene que constituirse en la verdad suprema para acoger y para vivir. Los judíos no entendieron eso. Los judíos rechazaron el mensaje de Jesús. Lo rechazaron a Él mismo. Y por eso el autor de los Hebreos va a decir, Dios los dejó para muerte. Y va a hablar entonces de una nueva generación que va a ser la generación de la fe, en donde ya no solamente habrá judíos, sino judíos y gentiles. Esos que reconocen en Jesús su deidad, su mesianismo. Y por eso esos tendrán la vida. Los judíos quedaron
en tela de juicio con este mensaje. Fíjense, y termino con esto. Los ninivitas, a la voz del profeta, la reconocieron como voz de Dios, la acogieron, se arrepintieron y no hubo castigo. La reina del sur escuchó de la sabiduría de Salomón, vino, hizo preguntas y cuestionamientos a Salomón, Salomón le contestó y ella al final, ¿qué va a decir? Tú eres el rey de Dios, tú tienes la sabiduría de Dios, Dios te ha puesto para que hagas derecho y justicia. Ahí está. Hoy en día, la iglesia de Jesucristo somos nosotros, siglo XXI. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que recibimos diario? Porque es Dios mismo hablándonos. Cuando tú abres la escritura, es Dios hablándote, es Dios hablándome. ¿Qué hago con esa palabra? ¿Qué responsabilidad asumo frente a ella? Dios abre su boca y me habla por ella. Me habla por ella. Me dice por ella. ¿Cómo respondo a ese mensaje? Ella es la sublime palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para educar, para instruir en justicia, de tal forma que nosotros, hijos e hijas de Dios, podamos constituirnos en testigos verdaderos de esa palabra, en siervos y siervas de Dios que glorifican su nombre por el amor y la acogida que damos a esta palabra en nuestro corazón. Eso es lo que Dios está esperando hoy. Que nosotros valientemente mostremos que lo hemos acogido a Él, que lo reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestra vida y que lo gritamos al mundo sin miedo. Sin miedo. La iglesia del siglo XXI tiene que reconocer esta verdad, tiene que gritar esta verdad al mundo. Jesucristo es la revelación de Dios, Jesucristo es la palabra viva de Dios, Jesucristo es la salvación de los hombres. Jesucristo se debe constituir para el mundo como en la necesidad urgente y por eso nosotros tenemos que llevarlo y gritarlo, repito, para que sea acogido, vivido, amado y glorificado. Ojalá que no seamos como la generación mala que escuchaba a Jesús. Al final lo abandonan, al final lo entregan, al final lo asesinan. Esta generación mala pide señal y no le será dada sino la señal de Salomón para los ninivitas, de Salomón para la reina de Saba y de Jonás para los ninivitas. Y que el Señor sea glorificándose en nuestras vidas, de tal forma que entendamos esta responsabilidad que tenemos frente a la palabra, la asumamos con coraje y la llevemos al mundo para gloria de Dios.